Muy buenas, mi gente. Bueno, aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo. Continuamos el temario de Bau y esta vez lo hacemos con el tema de la economía, la sociedad y la cultura andalusíes. Va a ser un vídeo corto porque tampoco hay mucho de qué hablar y nada, vamos con ello. Primero vamos con la economía. Cuando los musulmanes llegaron a la península y tomaron el control de casi todo el territorio, se encontraron con el sistema económico visigodo, que era, pues bueno, bastante rural. Entonces, ¿qué hicieron? Pues básicamente lo dejaron como estaba, pero lo mejoraron muchísimo. ¿Y cómo la mejoraron? Pues introduciendo mejoras en el regadío, como por ejemplo norias y acequias, y introdujeron también nuevos cultivos, como el arroz, el algodón, la naranja, el azafrán y otros tantos. Además, se dio una alta urbanización y las ciudades se volvieron los principales centros administrativos y de consumo, con una rica artesanía y un activo comercio. En cuanto al comercio exterior, Al-Ándalus hizo de puente entre las distintas potencias comerciales, exportando aceite y artesanía e importando de Oriente seda y especias y de África esclavos y oro. Ahora que ya hemos pasado la parte con menos chicha, vamos a pasar a la sociedad y a la cultura. La sociedad andalusí se dividía según la religión, el poder y la etnia. En la cúspide de la pirámide estaban los musulmanes, que a su vez se dividían en árabes, bereberes y muladíes. Los árabes eran los jefes, ¿vale? Eran la minoría dominante, básicamente. Eran los que manejaban el cotarro, los que mandaban. Luego estaban los bereberes, que eran básicamente los mandados, las tropas del ejército, y por último, los muladíes, que eran básicamente los hispanos que previamente eran bien judíos, bien cristianos y se habían convertido al Islam. Debajo de los musulmanes estaban las gentes del libro, es decir, judíos y cristianos, que profesaban felizmente su fe, pero pagando. Era como una suscripción, ¿vale? O sea, hoy tenemos Netflix, pues antes tenían judaísmo y cristianismo. Vale, obviamente a alguien le tenían que pagar los impuestos. ¿Y a quién le pagaban los impuestos? Pues a una asamblea llamada Umma, que básicamente estaba representada por la corte. Y ya está, y pagaban y pues seguían con sus vidas. Y cada uno separado, eso sí, tenían sus barrios y ya está. Vivían ahí. Sí que es verdad que hay que destacar que, bueno, los cristianos obviamente al principio eran mayoría, pero entre conversiones y migración, pues el número fue disminuyendo de forma bastante considerable. Y ya por último, abajo del todo de la pirámide estaban los esclavos. De dos orígenes principalmente. Por un lado, los preferidos de ese momento, que eran los eslavos, es decir, toda la zona de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, incluso Rumanía. Y, por otra parte, los sudaneses, o sea, negros. Porque, pues bueno, es la etnia que hay en esa zona, pues son negros, es lo que hay. Por último, la cultura. Al-Ándalus fue un gran centro cultural que hizo de nexo entre Islam, cristianismo y Oriente. Fue, además, Córdoba, el gran centro cultural por excelencia del mundo islámico, porque todo lo que pasaba por Damasco acababa en Córdoba. Era un gran centro intelectual donde se reunían eruditos y estudiaban y traducían y analizaban y comentaban y publicaban y hacían todo tipo de trabajos relacionados con la cultura y las artes y las ciencias humanas, y difundían sus trabajos y llegaban al mundo cristiano. Y es de la mano de filósofos de la talla de Averroes o Abenpace que, por ejemplo, Aristóteles pasa de estar en el olvido del mundo occidente a volver a ponerse de moda y ser uno de los pilares de la filosofía cristiana. Otras figuras importantes a nivel cultural son, por ejemplo, en literatura, Ibn Samrak, en geografía Al-Idrisi, que tiene un mapa bastante interesante del mundo, así como en otros ámbitos como la medicina, las matemáticas, la historia o la astronomía. Y ya para terminar, en el ámbito judío, en el mundo hebreo, Maimónides. Fue médico y filósofo y es, pues básicamente, el mayor representante de la parte cultural judía. Y nada, mi gente, con esto concluyo el vídeo.
Os dije que iba a quedar más corto y efectivamente ha quedado más corto, en parte por mis explicaciones, porque me da un palo terrible explicar la cultura, la sociedad y la economía, y porque aparte tampoco hay tanto que explicar. O sea, se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, pues bueno, esto da para lo que da. Y nada más, de nuevo, no tengo inspiración para decir nada, así que pues nada, con esto me despido. ¡Chao!